Carlos Mario Zuluaga, obviamente, cuando yo le pregunté, primero por los contratos de su pareja y su expareja, dijo, no, yo no tengo nada que ver, absolutamente nada que ver con sus contratos, con los contratos públicos de ellos dos. Y cuando le pregunté por estos hallazgos, ¿por qué los eliminaron? Dijo, no, esa es una facultad del Contralor. En ese momento era el Contralor encargado. No, esa es una facultad del Contralor. La CAR pidió una revisión y nosotros, pues muy queridos, revisamos y nos dimos cuenta que esos 7 hallazgos que estaban en el primer informe, pues no deberían estar y por eso pues los eliminamos. Entonces, es una historia bastante curiosa en la cual nos preguntamos, aquí hubo un intercambio de favores, esta fue la forma como la Contraloría le pagó a la CAR el hecho de que haya contratado a la pareja y a la expareja del vicecontralor. Pues no sabemos, ojalá la Fiscalía General se meta a investigar esto, que son 8.000 millones de pesos, y ojalá investigara también la Procuraduría los otros hallazgos, que son hallazgos también muy graves. Hola, bienvenidos a Somos Historias, el programa de Casa Macondo en el que nos juntamos a hablar de periodismo, de edición, de las historias mínimas y de lo que hacemos en esta casa, donde lo que nos encanta es contar lo que pasa en Colombia y contamos con un equipo grande que ustedes irán conociendo con cada emisión de este programa y en la medida de las historias que tengamos irán pasando por aquí. Hoy tendré 3 invitados, pero por ahora estoy conversando con Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño. ¿Cómo están? Hola, Cata. ¿Qué Juan? Hola, Catalina y José, ¿cómo van? Muy bien. Muy bien. Feliz de estar por acá viéndolos. Y esta semana, pues, tenemos 3 historias de las que vamos a hablar. La primera, yo sonrío mucho, pero es de esas historias que a veces dan risa, pero son de historias con risa y con tristeza de este país, porque, como dicen por ahí, el buen hijo siempre vuelve a casa, pero a veces el mal hijo le gusta mucho más volver, y hay un mal hijo, un hijo pródigo aquí en Casa Macondo que regresa a protagonizar nuestras historias, y es Carlos Mario Zuluaga, de quien ya hemos conocido un prontuario, palabra que no le gusta mucho a este funcionario y por la que se ha quejado, pero a quien hemos amablemente remitido al diccionario de la Real Academia para que él mismo se vea en ese espejo de prontuario que tiene. Y este prontuario, pues lastimosamente no deja de crecer, y Juan Pablo nos tiene historia nueva de Carlos Mario Zuluaga. ¿Qué pasó, Juan Pablo, con Carlos Mario Zuluaga y la CAR de Cundinamarca? Bueno, decir primero que, pues, que Carlos Mario Zuluaga es actualmente el vicecontralor y muy posiblemente será el próximo viceprocurador. Este es un tipo al que, yo no sé, usan todos los políticos, es como una ficha de todos los políticos, lo saben poner pues como en sus puestos, como para tener controladas estas instituciones, ¿no? Estas entidades como la Contraloría. En la Contraloría lo pone un señor que se llama Efraín Cepeda, que es el actual presidente del Senado de la República, el Partido Conservador, lo pone ahí. Él fue su secretario incluso hace ya varios años, cuando Efraín Cepeda también fue presidente del Senado. Y ahora, pues como sabemos, Gregorio El Hash, al parecer, será elegido procurador general. Y según trascendió la semana pasada en Caracol Radio, dijeron que Efraín Cepeda le ofreció su apoyo a Gregorio El Hash con la condición de que le nombre de viceprocurador a Carlos Mario Zuluaga, a poner su ficha. Juan, y si esto es un partido, digamos, de ajedrez, ¿qué vendría siendo entonces este jugador? ¿Un peón? Es el peón el que no puede retroceder, ¿cierto? Sí, es porque un peón. Él va como avanzando, él solo va avanzando ahí en este tablero. Sí, es un tipo mediocre. Ya pues mostramos cómo se formó en la universidad, pues en una universidad que se llama Ideas. Ahí hacía 39 materias por año. En casi 2 años y medio terminó toda una carrera que nadie sabe pues cómo la hizo. Es un tipo mediocre que ha mentido mucho en su hoja de vida, se ha inventado maestrías, se ha inventado un montón de títulos que no tiene, y eso ha hecho que se alimente su prontuario. Aquí quiero leer la definición de prontuario, que es maravillosa. Resumen o breve anotación de varias cosas a fin de tenerlas presentes cuando se necesiten. O sea, yo José Alejandro, Cata, yo creo que todos tenemos prontuario, pero obviamente todos los relacionamos con temas delictivos, pero pues no necesariamente. Aquí le estamos haciendo, pues, sacando el resumen de esas anotaciones que tiene el señor Carlos Mario Zuluaga
y de la cual pues acabamos de publicar esta nueva historia en Casa Macondo, y pues, tengo que contar un poquito el contexto para que entiendan cómo llegamos a esta historia. En las otras 3 historias que hemos sacado de Carlos Mario Zuluaga, en una de ellas contamos que su expareja, que se llama Diego Fernando Monsalve Pico, obtuvo 12 contratos con el Estado, o comenzó a contratar con el Estado cuando comenzó a salir con Carlos Mario Zuluaga. Antes de que conociera a Carlos Mario Zuluaga, el tipo solo contrataba en el sector privado. Conoció a Carlos Mario Zuluaga, se convirtió en su pareja, compraron su apartamento y de inmediato el Estado es como un botín para ellos, ¿no? 12 contratos ha tenido el tipo desde 2021, y 2 de esos contratos con la CAR, con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ¿ya? Entonces contamos esa historia. Luego contamos otra historia, que es la historia del nuevo novio de Carlos Mario Zuluaga, que se llama Paulo Antonio Arias Giraldo. Ya, y de Paulo Antonio Arias Giraldo contamos que en estos momentos está facturando como ministro 35 millones de pesos mensuales. Y contamos que también, al igual que el anterior novio, comenzó a contratar con el Estado cuando empezó a salir con Carlos Mario Zuluaga. Antes de conocer a Carlos Mario Zuluaga, el tipo contrataba con el sector privado, pero ahora es un contratista del Estado. De nuevo, el Estado, pues como esa teta pública de la que se pegan un montón de personajes a chupar y a exprimirla y a sacarle pues hasta el último centavo. Entonces ahí tiene sus contratos. Uno de esos contratos de 115 millones también con la CAR, con la Corporación Autónoma Regional. Entonces, investigando. No es como la canción de Rubén Blades de Amor y Control, sino que esto es Amor y Control y Contralor. Amor y Contralor, completamente, ¿no? Afortunados los tipos, pues. Bendecidos y afortunados. Bendecidos y afortunados se titula la historia que publicamos sobre el actual novio del Contralor. Investigando, pues la CAR, ¿por qué es tan generosa con Carlos Mario Zuluaga? O al menos con la pareja y la expareja. Y claro, pues ahora hemos encontrado que la Contraloría General cada año le hace una auditoría a las entidades públicas, ¿ya? Hace una auditoría financiera. Y el año pasado la Contraloría le hizo la auditoría financiera a la CAR, a la Corporación Autónoma Regional, y allí encontró 21 hallazgos administrativos, hallazgos disciplinarios, fiscales, en donde hay plata de por medio, 21 hallazgos. Y ese primer informe salió publicado en junio. Pero luego encontramos un segundo informe, una segunda auditoría, y en esa segunda auditoría, pues que es como una revisión de la primera, ya no aparecen 21 hallazgos, sino 14 hallazgos. De un solo plumazo borraron 7 hallazgos. Ese primer documento es de 300 páginas, el segundo es de 160 páginas, y en el segundo ni siquiera explican por qué eliminan esos hallazgos, porque uno entendería, es como una sentencia, es como cualquier proceso. Hay una sentencia de primera instancia que está sujeta a corrección en segunda instancia. En segunda instancia un juez puede corregir todo de primera instancia, pero explica por qué. Dice, mire, está obligado... Sí, José, está obligado están obligados a sustentar, porque esos son tachaduras, pero en este caso son de desapariciones. Exacto. Entonces, en segunda instancia, un juez dice, oiga, el juez de primera instancia se equivocó por esto, explica muy bien, hay una argumentación. Aquí no, aquí simplemente desaparecieron 7 hallazgos, y nadie sabe por qué. E incluso, por ejemplo, cuando califican la conducta contable de la CAR, pasó de ser adversa o negativa a con algunas salvedades. Entonces, ¿cómo cambió eso ahí? Entonces, la historia que estamos publicando es, oiga, ¿cómo se desaparecieron estos 7 hallazgos? 2 de esos hallazgos, pues son 2 hallazgos fiscales que implican 8.000 millones de pesos, un contrato de 7.000 millones de pesos en el que hay muchas irregularidades, un contrato de transporte que se contrató pues como una flota para todo el transporte de la CAR, en la cual no tiene sustento ni de dónde a dónde eran las rutas, no coinciden las planillas, y son como 50, 60 páginas las que había en el primer informe sobre, oiga, ¿dónde están estos 7.000 millones de pesos? Y ese hallazgo incluso debieron haberlo remitido a la Fiscalía General de la Nación, no, simplemente en el segundo informe desaparece ese hallazgo y desaparece otro por 1.000 millones de pesos
por una cuenta de cobro que la CAR al parecer no cobró. Entonces, nos concentramos obviamente en estos 2 hallazgos, pero son 5 hallazgos más, los otros son más hallazgos disciplinarios, pero aquí estamos hablando de dinero, de casi 8.000 millones de pesos. Es mucho dinero. Es mucho dinero, por los cuales la Contraloría dijo en ese primer informe, oiga, esto es muy grave, ¿dónde está esta plata? Pero en el segundo informe simplemente eso desaparecen los hallazgos y entonces ¿quién responde? Entonces, aquí esto fue un intercambio de favores. Carlos Mario Zuluaga, obviamente, cuando yo le pregunté, primero por los contratos de su pareja y su expareja, dijo, no, yo no tengo nada que ver, absolutamente nada que ver con sus contratos, con los contratos públicos de ellos dos. Y cuando le pregunté por estos hallazgos, ¿por qué los eliminaron? Dijo, no, esa es una facultad del Contralor. En ese momento era el Contralor encargado. No, esa es una facultad del Contralor. La CAR pidió una revisión y nosotros, pues muy queridos, revisamos y nos dimos cuenta que esos 7 hallazgos que estaban en el primer informe, pues no deberían estar y por eso pues los eliminamos. Entonces, es una historia bastante curiosa en la cual nos preguntamos, aquí hubo un intercambio de favores, esta fue la forma como la Contraloría le pagó a la CAR el hecho de que haya contratado a la pareja y a la expareja del vicecontralor. Pues no sabemos, ojalá la Fiscalía General se meta a investigar esto, que son 8.000 millones de pesos, y ojalá investigara también la Procuraduría los otros hallazgos, que son hallazgos también muy graves. Entonces, ahí vamos viendo cómo, para eso la Contraloría yo creo que es una entidad tan corrupta como la Procuraduría. Son 2 vainas que deberían desaparecer. A estos señores los nombran políticos y usan estas entidades ¿para qué? Para cobrar vendetas, ¿ya? O sea, para vengarse del opositor, para pagar favores políticos, para llenar eso de burocracia. La Contraloría ya ves que 100 años, y entonces en 100 años, ¿qué han hecho? Nos recuperamos no sé cuánto, recuperamos de dónde, cuándo, no, eso se usa es para pagar para favores políticos y para cobrar venganzas, para nada más. Son 2 entes que deberían desaparecer. Yo creo que todas estas investigaciones incluso debería asumir la Fiscalía General. Yo creo que la Fiscalía debería ser un ente mucho más grande, pero que tenga más dientes para poder juzgar, no solo penalmente, sino también investigar disciplinariamente o fiscalmente a todos estos funcionarios que desaparecen el dinero pues en todo el país. Y eso que no vamos a hablar de las contralorías municipales y departamentales, que son unos antros de corrupción peores que la Contraloría General de la República. Entonces, esa es la historia que estamos contando y cómo se relaciona ahí, o cómo hay una coincidencia, José Alejandro, no sé si llamarlo como una coincidencia entre los contratos que la CAR le da a la pareja y a la expareja del Contralor y los 7 hallazgos que desaparecen de esa auditoría financiera que le hace la Contraloría a la CAR. ¿Vos cómo la ves, José? Que por supuesto esto constituye otro elemento del prontuario, del largo y abultado prontuario, que por más que le moleste al funcionario, pues es el nombre exacto. Lo que pasa es que en su caso, este prontuario, que podría ser un prontuario positivo, una suma de asuntos positivos, en su caso son muy adversos, muy vergonzosos, es un prontuario fétido, huele muy mal y huele desde lejos. En este caso, lo que parece ser es yo te rasco primero y tú me rascas después. Yo te hago este favor acá y tú me haces este favor allá. La sensación es muy asquerosa, y este texto, esta investigación siempre tan rigurosa, hecha con lupa por Juan, que cose cada dato, sustenta cada afirmación, pues vuelve a poner en lugar sumamente incómodo al personaje, a este personaje. Juan, a nosotros que nos gusta detenernos en detalles, la sede, la suntuosa sede de la Contraloría General de la Nación, recordame dónde es que queda. Eso queda en la 26. Yo fui allá, fui con Christopher y es un edificio pues espectacular. ¿Te acordás? Sí. ¿Vos te acordás? ¿Vos sabés lo que había ahí justo en ese terreno antes? No, contanos. Bueno, te doy un dato que puede ser un detalle revelador. Ahí quedaba el espacio. En esa zona, en ese lugar, quedaba el periódico El Espacio. Ese periódico que recordarán los que tienen algunos años, los que no, pues se los contamos. Era el periódico amarillista por excelencia del país. Circulaba en toda Colombia
y su edición diaria eran oprobiosas fotografías en primeros planos de descabezados, de puñaleados. El chiste de la época era que el espacio cuando se levantaba escurría sangre. Recordarás también el dueño del periódico, ¿no? No, señor, por favor, ilústranos. Bueno, fue ex gobernador de Cundinamarca, un sujeto al que en su casa le descubrieron suntuosas piezas de colección de animales cazados. Había toda suerte de cosas, desde elefantes hasta jirafas. Bueno, en fin, es un tema previo, pero sobre la base, sobre ese terreno demolido, erigieron la Contraloría, que parece andar, guardada las distancias en apariencia, por esos mismos caminos, ¿no? Es decir, por lo menos así hiede, así huele. No deja de ser un dato, si Un quieren. extraño encuentro, una extraña Sí, coincidencia. hay algo ahí, hay algo ahí. Lo cierto del caso es que volvemos sobre lo mismo, ¿no, Juan? Es que estos personajes tan encorbatados, a los que les gusta hablar y dar lecciones, es increíble porque estos tipos de prontuarios tan abigarrados y tan asquerosos suelen pasar por las universidades dictando clases, cátedras, charlas sobre valores, sobre Ética. moralidad, sobre ética. Son tipos a los que los gobernadores y alcaldes les lamen las axilas sin asco y sin vergüenza. Y esos son justamente los que imparten o deberían impartir justicia y además vigilar las actuaciones corruptas, pero son ellos los que parecen encarnar justamente eso, los actos de corrupción. Además Así de es, los maneras que las muy... protagonizan. Ahí voy Sí, a volver claro. con Rubén Blades, porque mira que hablando de estas desapariciones, ¿a dónde van los desaparecidos? En un país donde desaparece la verdad y la tragedia de desapariciones que hemos tenido, también desaparecen los procesos, y también acá el asunto que desaparezca la realidad de lo que los periodistas exponen. O se cierran los procesos o terminan siendo no juzgados y cuántas denuncias de las que se hacen y estos personajes siguen ahí tan tranquilos, el poder que está detrás de ellos no los mueve, son esos favores que se deben entre unos y otros que los blindan de una manera que es criminal, porque es que esto es una sobadera, no solo una lamedera de axilas, como dice José Alejandro, sino que esto es un roce continuo entre ellos para taparse y para cubrirse por encima de la verdad revelada. Sí, Juan y Cata, estaba mirando, recordando el nombre de ese político, Pablo cuya Ardila. casa, Pablo Ardila, ese es, Pablo Ardila. Sí, no, Imagínate, pero ahí, sí. no, Juan, decide, sí. No, pues si nos quieres alargar más o agregar un poco más sobre Pablo Ardila, pero también de lo que hablabas. Diga Sí, usted no, después pero de usted. no, lo que decís ahí de qué había antes ahí, pero también ese edificio, la construcción de ese edificio, pues tiene muchos cuestionamientos, ¿ya? Muchos, ¿Quién era la contratada en muchísimos. su momento? Sandra Morelli. ¿Y quién es Sandra Morelli? La madrina de Carlos Mario Zuluaga. Incluso ella le vendió a Carlos Mario Zuluaga un apartamento y Carlos Mario Zuluaga la contrató con un buen contrato en la Contraloría. Entonces, como que Claro, todo, claro. todo está aislado, todo está junto, todo está conectado, pero hay un escándalo muy grande y una pelea muy grande entre Sandra Morelli en su momento, Contralora, y Eduardo Montealegre, fiscal general, porque pues Montealegre también es otro impresentable, ya el defensor de oficio prácticamente del señor Palacino y todo el desfalco a la salud. Entonces, ella le sacaba en cara a él eso y él le sacaba en cara a ella la construcción o los cuestionamientos por la construcción de ese edificio. Entonces, todos personajes conectados ahí, obviamente dos poderosos y tienen su peoncito, su personaje mediocre ahí, que es Carlos Mario Zuluaga, próximo viceprocurador, si obviamente se da la elección de Gregorio El Hash como próximo procurador general de la Nación. Que va avanzando ahí de casillita en casillita y se va sacando fichitas sinuosamente.
Gregorio el Hash, que recibía órdenes de Mario Castaño. Esa historia la saqué yo hace como 3, 4 años. Y Gregorio el Hash me atendía muy bien cuando yo iba a su oficina a pedirle información, a pedirle las hojas de vida a los congresistas, me atendía, tomé tintico. Todo. Cuando llamé a preguntarle, oiga, ¿usted le seguía órdenes a Mario Castaño? Dejó de contestarme el teléfono, incluso pues ya fue agresivo en sus formas también cuando le pregunté. Pero pues eso no me lo inventé yo, eso estaba en los audios que reveló la Fiscalía sobre Mario Castaño. Y ahí claramente se decía, Gregorio el Hash, secretario del Senado, seguía órdenes de Mario Castaño, pues que recordemos, dirigía una red criminal que la Fiscalía bautizó como las marionetas, que en estos momentos tiene judicializadas a más de 60 personas y a otros 5 senadores y congresistas pues en la mira de la justicia. Entonces, bien interesante todo lo que va a pasar políticamente en estos días en el país, sobre todo con esa elección de Gregorio el Hash, que ya debe estar pues transando con todos los partidos políticos, viendo a ver cómo reparte, qué reparte, cuántos puestos da aquí, ya tiene todo garantizado, pero va a ser bien interesante y vamos a ver si Gregorio el Hash le cumple al Partido Conservador con el nombramiento de Carlos Mario Zuluaga como viceprocurador. Yo creo que sí, absolutamente, como dice José Alejandro, absolutamente, yo creo que lo nombrará. Entonces, esta es la historia que esta semana nos trae Juan Pablo con este personaje que vuelve aquí punteando en el récord de los que más aparecen en las denuncias de Casa Macondo, Carlos Mario Zuluaga. Y pues para ya dejar... Le va a quitar el puesto a Ricardo Tobón y al cardenal Luis José Rueda. Algo no, más. pero pues como en la esfera política, o sea, porque en la otra sí hay unos que se están como jalando la sotana para eso. Y pues dejan, ¿cómo? José. Algo más. A ver, no está mal que lo digamos, está bien que lo reiteremos. Estos personajes encarnan un valor social más relevante. Ellos están ahí puestos en una condición de representantes del control, en este caso del control de las finanzas públicas, y se les pone la lupa encima hasta que ardan, pues justamente por eso, porque encarnan eso, y su actuación, sus maneras, su proceder debería ser otro. De manera que no es que aquí estemos pretendiendo hacer persecuciones arbitrariamente o gratuitamente. Es que el señor Carlos Mario Zuluaga representa una serie de cosas y las actuaciones no tienen nada que ver con su vida personal, en principio, enlodan, ensucian, repugnan además lo que él debería hacer de otros modos. Así que tiene que ver con eso y no con otra cosa. De manera que nada, es invitar a los lectores a que entren a esta nueva historia. Y diría lo último respecto de esto, Juan, y Cata, es que nuestro aporte, que es insignificante, marginal y muy puntual, tiene que ver con advertir estas cosas, advertir estas situaciones, estas protuberancias, ponerlas en conocimiento, relatarlas, contarlas del mejor modo posible, de la manera más clara posible. Y lo siguiente que uno espera, y nada más, es que la gente, los ciudadanos, puedan conocer estas historias, leerlas y hacerse una idea ilustrada, decantada, argumentada de la realidad, en este caso en relación con este asunto. Después, esperar que las autoridades actúen, eso no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Los periodistas no esas funciones, tampoco la pretensión nuestra de ejercer funciones, esa función, eso depende de la justicia, que en este país, también en este país está demostrado, cojea cuando le conviene cojear de ciertas maneras, se tapa los ojos, es muda y es sorda, y probablemente este tipo de escándalos, como tantos otros, en realidad no trascienden, pues porque hay un vínculo de poder que todo lo ensucia, que va apañando, va cuidando entre ellos, pero que la prensa lo diga sí me parece que es muy importante, y que la gente pueda leer, que la gente pueda conocer, sí es lo más importante, por lo menos desde nuestra perspectiva como periodistas, poner sobre la mesa estos temas y hacerlo de la forma en que lo hacemos en Casa Macondo, sin florituras, con toda simplicidad,
que en última simplicidad y claridad es belleza. Eso quería decir nada más, invitar a la gente a que lea este texto. Un texto además muy breve. Así es, le cumplimos a la gente, a la audiencia, con nuestro compromiso. Y eso es lo que hacemos y lo que hemos reiterado todo el tiempo en el oficio en Casa Macondo. Entonces, dejando este tema de la denuncia y que a veces uno ahí sufre también un poquito porque uno es esta realidad de Colombia reiterada y constante de la corrupción, de los malos manejos, de todo esto que acaban de ver expuesto, vamos a pasar a algo que cambia totalmente este panorama, y es desde hace un tiempo iniciamos una nueva sección en Casa Macondo de ficción. Siendo un medio periodístico, quisimos darle espacio a esta expresión literaria y nos han acompañado varios autores con relatos. Y para esta semana tuvimos invitado a Felipe Núñez Mestre, a quien tenemos aquí ya listo para ingresar a nuestra sala de Somos Historias. Felipe Núñez Mestre es escritor de Valledupar y es Premio Casa de las Américas a su muy corta edad. Felicitaciones, fue Premio Casa de las Américas en 2023 con un libro que se llama Todos Somos Islas. Y dentro de este libro que recopila relatos, cuento, tenemos uno que publicamos esta semana en Casa Macondo que se llama Hacia un pueblo sin nombre. Felipe, bienvenido a Casa Macondo, a nuestra sala. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por hacer parte de Casa Macondo con tu creación literaria, con tus letras y con esta historia que bueno, hablemos un poco ahí porque también, y que nos des un panorama en general de todo el libro, que tiene una historia muy especial. Ya te voy a dejar hablar, que me alargué, pero tiene una historia muy, muy bonita de la génesis, de dónde surge este libro que inicialmente era una novela y ahora es un libro de cuentos. Y también quiero después saber qué pasó con el resto de la novela. Felipe, bienvenido a Casa Macondo. Hola Catalina, hola Juan Pablo, hola José Alejandro. Feliz de estar con ustedes. Creo que el cuento, si ustedes lo recuerdan, es un género literario que está muy emparentado con los medios de comunicación escritos. Entonces es muy lindo contribuir a la reivindicación de ese maridaje que creo que se ha perdido por la desaparición del impreso, pero que creo que medios como el de ustedes siempre encuentra las formas de resistir a los viejos usos del periodismo, que a veces parece que pareciera que están en desuso, a veces. Este es un cuento, el que publico con ustedes, que está en el marco de un libro, como tú lo acabas de decir, que se llama Todos Somos Islas. Es, digamos, como mi primera colección de cuentos. Y pues nada, son cuentos que responden a una sensación que yo tenía mientras lo escribía o mientras armaba la colección, y es un poco la lógica que proponen libros como El corazón es un cazador solitario, o digamos en contextos más colombianos, el discurso de García Márquez del Nobel, y es entender la soledad como un dispositivo de alienación. Estos personajes, los personajes de todo el libro, son pues muchachos, muchachas, señoras, mujeres, hombres, que están aislados, pero las razones por las que están aislados los superan. El desempleo es una manera de aislamiento, el crimen común es una manera o las causas más bien por las que se ejerce el crimen común son muchas veces maneras de estar aislado. Y así, en todos los cuentos, el luto, la orfandad, el abandono del lugar del origen, creo que son un poco soledades en el sentido de la metáfora del libro. Este en particular es un texto inscrito en los cuentos de carretera y que básicamente tiene una premisa muy sencilla, y es una mujer que vuelve a su pueblo de origen porque cuando salió no pudo bautizar a su hija que murió allí. Y pues básicamente ella vuelve a bautizarla post-mortem,
que es un poco la fantasía o la excusa con la que esta mujer vuelve a su pueblo de origen, y pues el cuento nos cuenta la aventura que tiene ella desde el momento en el que le cae una plata hasta el momento en que pues descubre el lugar en el que su pueblo está situado. ¿Y qué es ese tránsito hacia descubrirlo? Porque ella ni siquiera tiene un mapa donde encontrarlo, cómo recordarlo. Y en ese recorrido está esa pareja tan extraña que tiene, Fals. Perdóname, que de hecho el pueblo no aparece en los mapas. Es decir, si se abre un mapa y tratan de orientarse ahí no está. Digamos, el libro pues empieza con muchos cuentos que empiezan a girar, digamos, en un mismo eje. Luego hay un corte de tijera porque yo pensaba que era una novela de muchísimos cuentos, de 20 cuentos, y resultó ser un libro de cuentos de 9, casi porque surge de una pues, repetición y de un ejercicio casi de escritura, no sé si compulsiva, porque eso no podría reconocerlo nunca, pero quizá. Entonces, este es un personaje que viene de un cuento anterior que se llama El llanto de las bestias. Este es un cuento que premiaron en el premio de la Cueva, cuando en el tercer premio de la Cueva en Barranquilla, con un título que es Abracadáver. Y digamos que ese pueblo de donde nace este personaje, Olga, tampoco tiene nombre allí. Es decir, Olga aparece 2 o 3 o 4 veces en el libro, y siempre viene de un pueblo en el que no tiene nombre. Ella es expulsada de este pueblo, y justamente las razones por las que Olga conoce a su amor en el cuento anterior es porque es un geógrafo de la Universidad Nacional que está haciendo un recorrido por los pueblos del Caribe que no aparecen en los mapas. Yo siempre he tenido como una curiosidad sobre cómo se fundan los pueblos en el Caribe, que son pueblos muy nuevos. Entonces de repente tienes San Juan del Cesar, que hace 30 o 40, que hace, 70, 80 años parecía mucho más importante que Valledupar, pero de repente Valledupar es la capital del departamento. Y tienes departamentos como La Guajira y fenómenos naturales como el valle que arma la sierra y la serranía del Perijá, pero resulta que el valle se extiende más allá del Cesar y llega casi hasta La Guajira. Entonces, siempre he tenido una curiosidad de cómo se arman los mapas en la costa, o cómo se armaron esos departamentos de maneras tan extrañas, y donde uno además encuentra pueblos de los que duda su existencia. Yo hace rato, no sé, hay ciertos pueblos o ciertos corregimientos en la costa que dudó que existan. Entonces también como me parecía muy, muy, muy lindo esto de perseguir esos pueblos que la gente recuerda, pero que a nadie le importan o que están desaparecidos del imaginario colectivo. Pues que si uno revisa el mapa del catastro del Agustín Codazzi seguramente aparecen, pero no sé si a alguien le suena El Perro en el Cesar, o ciertos municipios del Magdalena o del Atlántico que son tan anónimos que parece que no existieran. ¿Sabes? Perdóname. Dale, José. Quisiera agregar algo ahí, perdón que me autorreferencie, pero me identifico mucho con lo que Felipe está contando. Alguna vez estuve en un municipio de la costa caribe colombiana que se llama Becerril. Esa historia la conté en algún libro de hace unos años. El alcalde de Becerril, Felipe, había entregado bicicletas a los niños para que fueran al colegio, como una suerte de transporte escolar. Los niños de las comunidades rurales, arriba en la montaña, reclamaron un trato equivalente. Pero claro, las bicicletas no eran una opción en las montañas de los corregimientos. Así que el alcalde, en un gesto intrépido, en una decisión muy imaginativa, decidió regalarles a los niños, como transporte escolar equivalente a las bicicletas, burros. Y es una historia maravillosa. Yo fui a la entrega de los burros y bueno, esto para contarte que los
los corregimientos de la zona alta de Becerril, cuyo nombre aparece en la alcaldía como nombres legítimos, es decir, son nombres que están asentados como nombres de identificación. Eran Estados Unidos, Canadá. Yo recuerdo que a la gente del Canadá los campesinos lo llamaban los gringos. Claro, y aquello sugería pues una geografía imaginaria preciosa, ¿cierto? Entonces, los nombres de los sitios también como un recurso de la imaginación, que no tiene nada que ver con lo que allí sucede, me parece, supongo que eso es común en todo nuestro país, pero en la costa Caribe aquello parece exacerbarse, ¿cierto? Sí, yo esta semana que estuve recién en La Macarena también preguntaba por eso de los nombres, porque el municipio de La Macarena antes de ser municipio se llamaba El Refugio, y al parecer en el momento de volverse municipio, la decisión de no seguirse llamando El Refugio era porque eso aludía a que en algún momento fue un lugar al que mucha gente acudió para esconderse, pues para refugiarse o para huir de otras realidades, y terminó siendo La Macarena, pues que es un nombre pues, español, y pues por la Virgen de la Macarena, y que fue propuesta del cura del momento bautizarlo así. Y a veces pasa con muchas localidades que pierden el nombre o sus nombres no corresponden a lo que son, en estas, no sé, aspiraciones o variantes que son, pueden ser, no sé, jugarretas o situaciones bastante propicias para el relato y para la literatura. Creo que ahí hay una buena cantera para quienes escriben. También yo creo que hay un ejercicio en el caso del Refugio y La Macarena y de Estados Unidos y Canadá, como respecto de los pueblos de los nombres, y que es, pues el nombre tiene sentido para quien lo nombra, ¿no? Y sobre todo el Caribe colombiano, Colombia en general, pero es, digamos, testigo de una serie de colonizaciones que ha hecho, digamos, del territorio, como ha hecho el territorio pues un espacio de quien lo nombra. Es curioso, por ejemplo, cómo Valledupar se llama Valledupar de los Santos Reyes, ¿no? Como si fuera primero del cacique Upar, pero a la vez fuera de los Santos Reyes. Entonces, hay todo un montón de ejercicios de poder en la manera en la que nombramos las cosas. Pero también, digamos, volviendo a esta cuestión del pueblo que desaparece, yo nací en Valledupar, pero viví en Montería y en Barranquilla, digamos, la primera parte de mi vida. Y pues cada vez que vuelvo a esas ciudades encuentro que esas ciudades no me pertenecen a pesar de que las tengo inscritas en la cédula y en el registro civil, bueno, al menos Valledupar, ¿no? Y me interesaba también, claro, y en el acento y en la relación con mi mamá, pero entonces no es un acento lo suficientemente costeño para ser costeño, ni lo suficientemente cachaco para ser cachaco. Entonces está como en un no lugar, y era un poco, digamos, este texto reclamaba un poco esa nostalgia de volver a un lugar que ya no existe, ¿no? Y justamente la metáfora de la carretera parece como algo que pasa por encima del pueblo y del territorio, como el progreso básicamente elige caprichosamente sus pasos y cómo en esos pasos altera la memoria. En cosas, digamos, que son aparentemente que no son trascendentales, pero que, no sé, la modificación de un paisaje es algo absolutamente trascendental para alguien que lo ha visto toda la vida, o para quien lo ha visto en un periodo específico. Me pasó algo con tu cuento, y es que cuando lo estaba leyendo, no sé si por ser de lo más reciente que leí, me hizo pensar mucho en un cuento de Javier Marías que está en No Más Amores. Ahora se me escapa el nombre, pero cuando dije, pero o sea, yo te leía y no sé por qué
volvía a la historia, pues también es una historia cruzada por una mujer, pero porque ahora justo dijiste que el desempleo también es una suerte de aislamiento, y este cuento al que me remitió es la historia de una mujer que se presenta a un casting para una película porno porque se ha quedado sin trabajo hace 2 años y su único recurso es llegar a presentarse a un casting de estos, y él pues es elegida, y la pareja con la que va a grabar es otro hombre que se quedó sin trabajo, que fungía como un guardaespaldas, era el que cuidaba la vida de una mujer para que no se suicidara, de una joven, pero al final se quedó sin trabajo porque ella sí lo logró. Entonces, me pareció, pues, te quería mencionar esa coincidencia porque lo recordaba mientras te leía, y justo dices esto del desempleo donde se me une ahí. Pero hay un empleo bastante interesante en tu cuento, y es el del esposo, pues, o la pareja de Olga, que es como un sacerdote es raro, y es un personaje que uno, pues yo como mujer, no me provoca y no darle en la cara. O sea, es un tipo que es un resulta impresentable. es un tipo que resulta despreciable. Total. Ahí se combinan varias cosas. Me sumo ahí, Cata, para dar la voz a Felipe, que me parece interesante el hecho de que este es un lugar al que la madre pretende ir a bautizar post-mortem a su hija. O sea, reconocerle un lugar sagrado a la hija. Ella que está casada con uno que al parecer, por lo menos de nombre, funge de lo sagrado, pero que por las maneras que tiene de relacionarse y de expresarse y de ser con ella, transparenta algo muy distinto, lejano, digamos, a la espiritualidad. Es un tipo que se nota abusivo, descarado, conchudo y bastante incluso violento. Sí, a mí me interesa, bueno, el personaje de Fals es, pues a mí particularmente el personaje del cura es un personaje, o del predicador, o de este pues, arquetípico. Aquí en Colombia, en la literatura, por ejemplo, del sur de los Estados Unidos, que tiene que ver mucho con la literatura del Caribe colombiano, o con la literatura del Caribe en general, eh, pues es un personaje que a mí, digamos, me gusta mucho. El abuelo de mi abuelo era padre, de hecho, entonces el man enviuda, y siempre hay algo, digamos, en mi familia que tiene que ver con venir de un padre, ¿no? Y esa contradicción en que él enviudó pero dejó descendencia. Esas tensiones entre la santidad y la maldad siempre me han causado mucha curiosidad. En últimas, porque creo que, digamos, es una posición que ejerce el poder a través de la interpretación de un texto. Y eso es algo que me gusta, digamos, en lo personal. Entonces, Olga, en efecto, funciona como acólita de este señor, digamos, al que ella mantiene, entre otras cosas, porque él no puede tocar dinero con las manos. Y es como, digamos, el poder que encarna Fals un poco se refugia en esta, no sé, en esta ignorancia de la palabra, y cómo también hay algo de paródico en el ejercicio del dogma cristiano en él. Es algo que me interesa. Yo, por ejemplo, mi familia, mi abuelo tenía una finca en un corregimiento de Valledupar que se llama Los Venados, y en Los Venados hay un río, un riachuelo que se llama el Jordán. Entonces, ¿cómo aparecen estos nombres que son absolutamente importantes? Por ejemplo, en la Biblia aparecen en la costa, pero casi que intervenidos por una suerte de vocación paródica, ¿no? El Jordán es donde se bautiza Jesús, pero también es el lugar donde muere Moisés, ¿no? Que es el personaje, digamos, más importante de los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, como el Jordán para mí es ese río donde se bautiza Jesús y muere Moisés, pero también un riachuelo, pues bastante precario en Los Venados, que es un corregimiento ahí para donde hay demasiado sol, y de seguro no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero río Jordán. Entonces,
yo sentía que ese personaje, digamos, que me permitía darle, digamos, como cierta atención al cuento desde su abuso de poder, porque es un tipo que está, acuérdate que a Olga le llega este dinero por haber participado de alguna manera en una película, pero ese tipo está en contra de la película y del cine en general, porque no está de acuerdo, por ejemplo, cómo se representa a Jesús o a Elías en las películas de Semana Santa. Entonces creo que ahí sigue habiendo como una tensión entre quién puede interpretar el texto, en cómo se interpreta el texto y qué poderes se ejercen en la interpretación del texto. Sé que puede sonar que lo estoy trivializando, pero a veces me parece que todos los problemas bíblicos que tenemos en nuestra cotidianidad, Valledupar es un sitio, digamos, importante en ese enclave de la colonización como cristiana por la sierra. Pero cómo se interpretan esos textos terminan develando como ciertas violencias que también nos integran, porque pues todos tenemos, más o menos, reproducimos ciertas, digamos, violencias, entre comillas, que heredamos de la tradición cristiana, ¿no? Hay otro detalle ahí interesante en el cuento y es que Fals es de una vertiente anabaptista y va a acompañar a Olga a un bautismo post-mortem. Es que ellos dos realmente uno siente que estos dos como coincidieron con tan pocas coincidencias entre ellos. Hay un gesto ahí que me parece entrañable y es ella que llena una botella de agua y se la lleva. Y a veces casi parece que en algún momento de desesperanza se la va a tomar. La botella que llena 3 veces hasta que es completamente cristalina. Pura, digamos, limpia, transparente. No sé si pura, pero por lo menos, ¿no? Claro, por ejemplo, esa imagen del agua que ella está cuidando porque es agua bendita, ¿no? Y cómo ahí, digamos, si estuviéramos fuera del contexto digamos, de la situación particular, también lo que hay son dos personas, digamos, como resolviendo su vida como pueden, pero también yo creo que hay una especie de compañía, ¿no? Creo que esta es una pareja vieja, una pareja que ya se conoce con mañas, y yo creo que en esa circunstancia prima quizá no sé, como esa compasión por el otro y ese reconocimiento de que a pesar de las diferencias no podemos estar solos, o que esa soledad es algo demasiado vulnerable y que termina, digamos, hermanándolos por razones no muy lógicas. Yo creo que también las lógicas de pareja no siempre son lógicas. Yo creo que uno no todo el mundo escoge naranjas y piezas de rompecabezas que encajan. Pues en el sentido de que y por eso siempre de las soledades vecinas, pero es que aquí son dos soledades muy solas y muy, muy adversas. Y eso solamente a veces es lógico para las personas que lo observan desde afuera. O cuando uno acaba la relación, que dice como, claro, nunca me combino y duramos 10 años casados o de novios o lo que sea. Pero es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? Y que todo el mundo nos dice, pero ellos, porque están juntos, ¿no? Y la compañía yo creo que es algo mucho más complejo. Claro, pero digamos, ya lo decía José, él se presta para bautizar a la niña después de muerta, ¿no? Hay una complicidad en lo importante, ¿no? A pesar de que lo contingente parezca incompatible, creo que hay una compatibilidad en lo importante y es en que podemos regresar a hacer algo que contraviene toda lógica. Bueno, entonces, di, José. No, el final, y por supuesto no lo vamos a contar acá, no. Evidentemente es lapidario. Aunque si quieren, cuéntenlo. Yo he estado pensando, no temas de contarlo, yo he estado pensando en el papel del spoiler. Ya. Yo soy pro spoiler, yo digo que uno nace y uno sabe que se va a morir, o sea, nacemos con el spoiler más grande de la vida, o sea, que ya lo demás, pues... Yo no creo en eso del dato escondido, me parece que eso está bastante
sobrevalorado. Me parece que a veces ahora quienes pretendan sostener supuestamente el rigor o el valor de un relato en la función en que algo que te voy a contar todavía no te lo cuento, y por ahí hay gente, acabo de escuchar a alguien hablar de la contención como si la contención fuera ocultar un dato. La contención tiene poco que ver con eso. Pero bueno, eso nos pone en otro lugar de conversación. Yo solo quería decir que a mí al final me costó, ¿sabes, Felipe? Digo, Penny, ¿qué pasó acá? O sea que, qué doloroso, ¿no? Qué doloroso fue mi sensación final. Sí, Qué puta rabia, qué esa tristeza. última frase es como, yo creo que a mí me pasó por la piel, o sea, eso de Olga, ahí en ese último párrafo. Sí. Bueno, pues quedamos todos antojados para leer el cuento. Sí, sin spoiler, pero es como pues, The Crown. Todos sabemos cómo ha sido la vida de la corona inglesa, pero nos vemos la serie. O sea, es que saberse los finales o saberse el rumbo no importa. Pero en el caso de este cuento de Felipe, yo sí prefiero y me gustaría que quienes aún no lo han leído vayan por allá. Y pues obviamente que se antojen de Todos Somos Islas, que es donde están compilados este y otro relato. Exacto. No, quisiera... Del spoiler, no, dale, en defensa del spoiler diré que pues, la obra capital del castellano, que es Don Quijote, la segunda parte empieza con Cervantes diciendo, bueno, voy a matar a Don Quijote, y tienes 500 páginas por delante, ¿no? Que eso hoy día sería muy canalla, pero creo que bueno, si quieren saber qué pasa, den scroll hasta el final y leen y luego se vuelven al principio y ya está. Juan. No, le iba a pedir a Felipe que nos contara más de su obra para los que quieran leerlo, pues acá Todos Somos Islas, donde es una colección, pero que nos hablara más de su obra, no sé, en qué más está trabajando, a qué más le está apuntando, dónde lo podemos encontrar, dónde lo podemos leer, obviamente en Casa Macondo con esa historia, pero ¿dónde más te podemos leer, Felipe? Felipe, y eso que no quedó en este libro que venía de una novela, eso que está por ahí, ¿para dónde va? Esa parte que es novela que... Eso que no quedó, yo creo que no quedó en ningún lado, porque yo sé que a ustedes también les pasa, uno siempre en presente juzga los textos de uno como si fueran muy buenos y luego pasa el tiempo y uno los vuelve a revisar y dice, bueno, quizás esto no es tan bueno. Y a veces es más fácil, gasta uno menos energía produciendo más que... Esto es algo que me lo enseñó un amigo hace rato y le agradezco mucho por haberme lo enseñado, pero a veces es más fácil corregir, hacer un texto de nuevo que corregir un texto malo. Entonces, digamos, lo que salió de este libro, yo lo entiendo pues como algo ahí que puede retomar en el futuro, pero que definitivamente ya no retomaré. Aparte del libro, pues no, yo básicamente tengo un trabajo de tiempo completo y hago literatura, entonces este es mi primer libro, digamos, de escritor. Tengo una novela que sale pronto también con Rey Naranjo, que se llama Golpe de Calor, donde me intereso por el fenómeno de los mercenarios en Colombia. Mi papá fue militar y digamos que durante la infancia conviví con su retiro y con las violencias derivadas de su retiro, y yo creo que pues eso es algo que traté de explorar entre haber experimentado el retiro de mi papá y cómo ciertas capacidades instaladas en los miembros de la fuerza pública en el Estado colombiano son luego un encarte para el Estado, al punto de que estas personas no consiguen trabajo nunca y terminan pues prestando sus servicios en dólares. Entonces, esta es una novela que yo creo que sale de aquí al próximo año, creo que a principios del año que viene, y eso es lo que sigue a Todos Somos Islas. Otro desempleo que es un aislamiento. Exacto, sí, otra forma de estar solo. Bueno, entonces ahí está
el cuento que acompaña esta semana la sección de no ficción, para que quienes no lo han leído lo lean, quienes lo leyeron pues lo vuelvan a leer si quieren. Y vamos a llegar al final de este Somos Historias con otra sección que es novedosa, pues lleva pocas entradas en Casa Macondo, y es una columna de opinión que tiene José Alejandro Castaño, que es El Ojo que Oye, que pues es una columna de opinión, pero estos son crónicas de historias mínimas que José Alejandro se cruza y las trae con esa cadencia que tiene al escribir y esa gracia de que es su sello, y es muy grato de leer. Y esta pues que de verdad creo que tiene un tema central, pero hay otro del que yo quiero que nos hables. Entonces está Coches Fúnebres, que es sobre el fundador, el dueño, el empresario que creó la funeraria San Vicente en Medellín, y que en un momento adquirió los carros blindados en los que se transportaban los jueces sin rostro en la época en que teníamos jueces sin rostro, con toda la situación que se presentaba por el cartel de Medellín. Y el señor los adquiere en medio de otra colección de automóviles que tenía, y con unas marcas bien particulares. José Alejandro, y bueno, y Juan y Felipe, para que comentemos esta historia tan rara, como tan de Colombia, porque tiene mucho que ver con lo que somos. Sí, sí, Cata. Estamos hablando de Luis Fernando Arango. Él es una suma autoridad en el negocio funerario, ya no solamente de Medellín, sino de Colombia. Es uno de los grandes empresarios del negocio funerario. Y es un sujeto lleno de particularidades. Es un tipo sumamente generoso. Es un habitual donante de ataúdes para gente sin posibilidades económicas. A él no le gusta mucho que eso se mencione, pues porque es algo que no es algo de lo que le guste hablar, pero lo cierto es que es un hombre muy generoso, y la gente que lo conoce reconoce en él ese gesto de generosidad. Ahora, él logró darle un estatus a un gremio que era visto con mucho recelo y con desprecio, ¿no? Él es uno de los que suma y convierte a los sepultureros, que eran eso, a otra cosa. Entonces, yo he hablado con él muchas veces, la última vez hace unos cuantos años. Él siempre es una persona muy abierta a conversar. Yo lo conocí en aquellos años en Cali. Él está asignado por una historia muy dolorosa. En el año 95 asesinan a un hijo de 15 años. Fue abaleado aparentemente en un intento de secuestro en las afueras de Medellín, en Río Negro. Y es un hecho luctuoso que marcó su vida. Yo lo conocí unos años después de ese episodio. A este hijo lo habían liberado hacía unos más o menos 15 meses de otro secuestro. Cuando yo hablé con él esa primera vez, me contó la historia de estos vehículos, unos Chevrolet Caprice. Estos carros justamente los había donado el gobierno de Estados Unidos para que se transportaran los jueces sin rostro, que, como decía Cata, algunos lo recordarán, eran los jueces así llamados sin rostro, que llevaban las investigaciones más duras, más peligrosas en contra de los mafiosos, en concreto de la ciudad de Medellín. Nadie sabía, ni los esposos de las juezas, ni las esposas de los jueces, cuáles eran los casos que ellos estaban llevando. Por eso se llamaban jueces sin rostro. Nadie podía saberlo. Los únicos que sí lo sabían, en cambio, eran los mafiosos investigados, que simplemente tenían que esperar a que ellos se bajaran de esos carros blindados, pues para avalearlos. Muchos jueces sin rostro fueron avaleados en los años 80 en la ciudad de Medellín. Esos vehículos entraron en obsolencia. El gobierno colombiano en algún punto los sacó en venta, básicamente como chatarra, y don Luis Fernando Arango vio una oportunidad ahí. Compró ese lote de carros
desvencijados, podridos, de motores muertos, y los revivió. Desmontó el blindaje y se ingenió, justo en los asientos de atrás donde viajaban los jueces sin rostro, un sistema de rodillos para acomodar los féretros. A mí siempre me pareció que esa historia sintetizaba parte de la tragedia insepulta en que vivimos en Colombia. Y ese texto de menos de 400 palabras, un texto muy pequeño, nota de opinión, es mi pequeño relato, es el pequeño relato de esta nueva entrega de El Ojo que Oye, que está publicada en Casa Macondo. Gran negocio, el negocio funerario, José Alejandro. Yo recuerdo, yo me crié en la Sierra, en la Comuna 8 de Medellín, y yo recuerdo que para mi mamá era importantísimo pagar la funeraria cada 8 días, y cada 8 días pasaba un señor puerta a puerta cobrando la funeraria. Uno estaba inscrito en una funeraria y pues había una cuota que ella daba, pero para ella era importantísimo eso porque pues sabía que en cualquier momento nos mataban, y de hecho pues a mí me mataron 3 hermanos, y que hubiera sido pues nosotros si no tuviéramos la funeraria. Entonces es un gran negocio. Me imagino que todavía lo será en los 90, sobre todo, y no sé cómo se manejará eso en las comunas de Medellín, en los barrios pobres de otras ciudades, si todavía lo harán. Me imagino que ya no, pues ya por Nequi uno puede pagar absolutamente todo, pero me parecía muy curioso. O sea, para mi mamá era más importante pagar la funeraria que comer o pagar los servicios públicos. Mi madre, pues es así que el seguro funerario es como el dicho de tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza. Es lo mismo. O sea, tú ahora, sí, si te mueres y no tienes un seguro funerario, aunque mi profesor de estadística decía que paga seguros, no ha estudiado estadística, pero vaya, pues muérase sin el seguro funerario. Sí, y mira que lo que dice José Alejandro sobre Luis Fernando Arango, el asunto de la dignificación de lo que se ve como el negocio de la muerte, porque incluso yo recuerdo que la funeraria San Vicente fue la primera que tuvo una unidad de duelo en Medellín, de entender, pues precisamente por esas cosas que ocurrían en las salas de velación y en los mismos cementerios, pues en esta época que pasaba, que llevaban a enterrar a 2 chicos de bandos distintos y se armaban las balaceras en los mismos cementerios, en el cementerio en el San Lorenzo. En el cementerio Universal también. No, en el que queda por la estación Hospital, donde estuvo San Pedro. San Pedro. Ahí, sí, que es famoso por las tumbas con salsa, donde se escuchaba Latina Estéreo, y se armaban las balaceras y casi que tenía que empezar un velorio inmediatamente sin que hubieran sepultado al muerto. Sí, así es. Eso fue la historia de toda esa que arrastró la violencia de la mafia del narcotráfico en Medellín. Sí, Luis Fernando Arango fue el primer empresario funerario en Colombia en ofrecer contratos funerarios que permitían eso que Juan contaba, y es que la gente podía pagar su funeral o el de sus familiares más cercanos previamente con cuotas anticipadas, cuotas que se pagaban o semanal o quincenal o mensual. Y don Luis Fernando Arango hizo rifas de electrodomésticos entre los clientes que estaban a paz y salvo. Todo lo cual me parece que relata un momento muy singular de nuestras vidas, ya no solamente en Medellín, sino en Colombia en general. Lo cierto del caso es... Era como pagar por el spoiler. Aparte de que ya sabías lo que te iba a pasar, estabas pagando previamente por él. Claro, además teníamos la inminencia de la muerte. Yo también, en esas búsquedas de mis historias, terminé haciendo algún trabajo como embellecedor de cadáveres, alguna práctica. Algún día les contaré esa historia. Pero bueno, ese no es el tema de ahora. Pero el asunto creo, es que... José, sí, dale, Felipe. Yo creo, José, que además ese es un gasto que todos tenemos que hacer alguna vez en la vida. O sea, hacer nosotros o que hagan por nosotros, pero pues alguien tiene que hacerse, o sea, que alguien tiene que hacerse cargo del cuerpo de uno cuando uno se muera.
A mí me llamó mucho la atención que aparece en dos momentos de la columna y que me parece que me conmueve mucho, y es el tema del ataúd equipo de fútbol, que me parece que es tensionante esa cuestión entre la identidad, morirse, que es perder la identidad, y el cajón, que es como la identidad de uno después de la muerte, ¿no? Y también la identidad de nosotros como colombianos, en el sentido de que termina siendo una metáfora muy bonita, que ciertas prácticas de nuestra violencia hayan sido tan enormes que estén incrustadas incluso en el momento de nuestras muertes. Es decir, una persona que no tiene nada que ver con los 90 hoy podría morir y ser transportada en un carro que transportó a un juez sin rostro, ¿no? Y como esas secuelas de la violencia permanecen en nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de que no las reconozcamos, allí están. Sí, sí. El parque automotor de Funeraria San Vicente tiene un valor patrimonial y es probablemente uno de los tesoros más mimados de don Luis Fernando Arango. Algo de eso cuento en esa muy, muy breve columna. Algunos de esos vehículos, que son carros, repito, con un valor patrimonial, que son vehículos construidos a mediados del siglo pasado o a comienzos del siglo pasado. Ahí hay toda suerte de carros, incluido un Rolls Royce de 1927, creo recordar. Algunos de esos vehículos participan anualmente en el desfile de autos clásicos que se hace en la Feria de las Flores, lo cual no deja de ser también singular, una comparsa de gente que ríe, que canta, entre música bailable. Algunos de estos carros funerarios participan y la gente los aplaude, y nada más parecido a eso a la vida. Ese gesto me parece también significativo. El cementerio del que hablaba ahora Catalina, el cementerio San Pedro, desde hace muchos años es un parque y tiene un valor también museo. Es un parque museo, el cementerio San Pedro. Allá hay muy famosas, hay muy famosos personajes, y algunos de esos personajes, de los más famosos miembros del cartel de Medellín en cierta época, ya no, tenían música 24 horas al día. Era música que sonaba permanentemente. Bueno, en fin, es todo un tema. Este es apenas un capítulo muy breve de esa historia, contada pues en el Ojo que Oye, para esta semana, a la que invitamos pues a nuestros lectores que entren allí y lo lean y lo compartan. Y hay otra cosa ahí, José y Felipe, Juan Pablo, con lo de la muerte, y es que mientras vemos ese contraste, no solo de carros blindados donde transportan a alguien que muere saliendo de ese carro, una vez desciende de ese vehículo, luego transporta ataúdes con personas muertas, de ataúdes decorados con insignias, con cantos de equipos de fútbol, con los colores, con las estrellas, con las figuras, que también uno llega a pensar pues hasta cómo decoraría yo mi ataúd, pues estos ataúdes personalizados pues que yo no los he visto, en un país donde tanta gente no ha tenido descanso. O sea, mientras vemos todo como o sea, vehículos como un Rolls Royce, Cadillacs, Buick, que están ahí en esa colección y que desfilan en medio de un jolgorio de una fiesta que yo creo que es donde más se consume aguardiente. Bueno, yo creo que es el Día de la Madre, pero en Medellín, como estos asuntos festivos alrededor de la muerte, cuando tenemos deudas frente al nombre y al reconocimiento de la dignidad de tantas víctimas en este país que no han tenido ni siquiera, no solo un cajón, sino una tumba, una cruz, un sepelio o una certeza de que desaparecieron. Creo que nos han atravesado muchas contradicciones frente a esto de que tu ojo oye con esta columna. Dejé pensando en eso. O los...
Perdí un poquito la señal, Cata. ¿Me estabas preguntando algo o en realidad No, no? solo te estaba comentando de esas contradicciones, esos Ya, contrastes ya. que nos Sí, llevas con tu columna. sí, de acuerdo. De acuerdo. Ahora que Juan contaba, fíjate esto, ahora que Juan contaba estos personajes que mandaban de la funeraria a cobrar las cuotas, que en los barrios más pobres, en los barrios más populares de Medellín eran cuotas semanales, no se podía esperar 15 días o un mes porque la gente se gastaba la plata. Algunos de O estos porque que la gente la mataban. No, por eso, claro, entonces, lo que te quería contar era eso. Ellos iban a cobrar y a veces por atracarlos los mataron. Les mataban a los entierros anticipados de algunas personas que temían ser asesinadas en esa avalancha de muerte. Una cosa pues además muy dolorosa. Y A después mí no uno me iba deja de parecer... Después uno iba al entierro, o sea, yo no recuerdo la cantidad de balaceras que me tocaron en dos cementerios, en el San Pedro y en el Cementerio Universal, y en el San Lorenzo, que era donde enterrada toda la gente de mi barrio. Eso, todo entierro terminaba en balacera, o sea, era impresionante, y con otro muerto después. La gente iba armada a los entierros y se ocultaban tras las criptas para dispararse. Y la policía tenía que ir hasta el cementerio a hacer levantamientos de cadáveres. Eso ocurría en la Medellín de los años 80 y de mediados de los 90. La muerte estaba más viva que nunca en esa Medellín que nos tocó padecer y sufrir tanto. En fin, es un tema de no acabar, por supuesto. Y fíjate que a mí me resulta muy significativo, algo también de eso menciono ahí, me parece que es un gran tema, lo he abordado otras veces, pero me parece que a partir de ahí se desencadena mucho de todo esto de lo que estamos hablando, y es que en nuestro escudo nacional abre sus alas, empotrado sobre todo lo demás, el ave carroñera más grande del continente. Y yo creo que algo de eso nos signa, nos define. Pues sí, ahí está. Y el ave carroñera más grande que también hemos querido desaparecer. Es otra historia, sí. Sí. Bueno, compañeros y Felipe, nuestro invitado a Casa Macondo esta semana, Juan Pablo, José Alejandro, muchísimas gracias por compartir sus historias con nuestra audiencia, darles la oportunidad de que las debatamos y las conversemos más allá de lo que podrán leer en Casa Macondo. Espero tenerlos por acá nuevamente y muchas gracias. Bueno, y antes de ir a quienes nos ven, recuerden leer Casa Macondo, apoyarnos y si les gusta el periodismo que hacemos, sin afán, con mucho cuidado, está nuestra Baki y ahí está para que nos apoyen y nos vemos en una próxima emisión de Somos Historias. Muchas gracias a todos. Chao, gracias, Felipe, vuelva. Gracias. Chao. Chao, gracias.